Los pasillos del colegio ya no eran un lugar seguro. Las miradas lo decían todo, algunas de lástima, otras de asco, muchas de burla. En los grupos de WhatsApp circulaban rumores, versiones retorcidas, memes. Se reían de mi embarazo. Me llamaban la que no sabe ni con quién. Pero yo no me iba a rendir. Gracias al video, Andrés y Santiago fueron suspendidos mientras se iniciaba una investigación formal. Fueron citados con sus padres, se les pidió su versión, y, para mi sorpresa, ambos negaron todo. Ella quería, dijo Andrés. No dijo que no. Estaba consciente. Bailó conmigo, agregó Santiago. ¿Consciente? ¿Quería? Bailar significa consentir algo. Las palabras se me enterraban como cuchillas. Pero no estaba sola. El rector había notificado al defensor de familia. También intervinieron psicólogos y una abogada del colegio. Me ayudaron a escribir un relato completo. Me hicieron pruebas médicas. Confirmaron lo que ya sabía. Hubo abuso, y yo no estaba en condiciones de decidir nada esa noche. Y entonces apareció un testigo. Sebastián. Un chico de último grado. Alto, serio, de los que siempre estaban en las sombras. Pidió hablar en privado con el rector y luego me pidió perdón. Yo vi todo, dijo con la voz rota. Ellos te usaron. Y yo no hice nada. Tenía miedo, pero ya no más. Su testimonio fue la pieza que faltaba. Contó que incluso vio cómo el tercero, del que nadie hablaba, se fue del lugar cuando ya te habían dejado sola. Dio una descripción vaga, pero importante, moreno, delgado, con una cicatriz en la ceja. Esa descripción me heló la sangre. Yo conocía a alguien así. Se llamaba Mauricio. Y era, el mejor amigo de Santiago. Pero todavía no había pruebas directas. No había video donde se le viera. No había nombre en la lista de entrada a la fiesta. Estaba desaparecido. Como si nunca hubiera estado ahí. A los días, el colegio entregó el caso a la Fiscalía de Menores. Todo se volvió oficial. Me sentí en una película de horror. Denuncias, entrevistas, peritos, psicólogos del Estado. Tenía 16 años y ya estaba enfrentando un proceso judicial. Pero aún había una pregunta que me carcomía. ¿Y si el bebé que llevaba en mi vientre no era de Andrés, ni de Santiago, sino de ese tercero, del que nadie hablaba? Mientras tanto, el acoso no paraba. En redes, me llamaban mentirosa. Decían que yo lo había inventado todo por atención. La presión era insoportable. Pensé en abandonar el colegio. Pensé en desaparecer. Pensé, incluso, en acabar con mi vida. Pero no lo hice. Porque dentro de mí, empezaba a crecer algo más que miedo, o empezaba a crecer una fuerza que nunca había sentido antes. Y ese bebé, aún sin nombre, aún sin padre claro, era mi razón para seguir luchando. El nombre de Mauricio empezó a retumbar en mi cabeza como un eco incómodo. No era solo una suposición. Su forma de caminar, la cicatriz en la ceja, su voz apagada, todo coincidía con la descripción que dio Sebastián. Pero lo más extraño era que, desde aquella noche, Mauricio simplemente desapareció. No volvió al colegio. No respondía a mensajes. Su cuenta de Instagram estaba desactivada. Incluso Santiago, su supuesto mejor amigo, decía no saber nada. Él se fue a vivir con un tío a Medellín, fue lo único que me dijo, sin mirarme a los ojos. ¿Huir? ¿Justo ahora? ¿O lo estaban encubriendo? El rector envió un reporte adicional a la fiscalía mencionando a Mauricio como posible implicado. Aún sin pruebas sólidas, era lo correcto. La abogada que llevaba mi caso lo incluyó en la lista de personas a entrevistar. Pero no podían obligarlo a aparecer, aún. Mientras tanto, en casa, las cosas tampoco iban bien. Mi mamá se había vuelto silenciosa. Me preparaba comida, me acompañaba a los controles médicos, pero no decía nada sobre lo que realmente importaba. Como si ignorar la verdad fuera su única forma de soportarla. ¿Qué pasa si no sabemos quién es el papá?
Le pregunté un día, mientras me revisaba la barriga con crema para las estrías. Ella se quedó quieta. Me miró largo rato. Entonces lo crías tú sola, con dignidad. Pero sin mentiras. Ese, sin mentiras, me dolió. Como si insinuara que yo mentía. Como si aún dudara. La cita con el ginecólogo reveló que ya tenía 3 meses y medio de embarazo. El bebé se estaba formando bien. Corazón fuerte. Movimiento leve. Me entregaron una ecografía que guardé como un tesoro. Por primera vez en semanas, sonreí. Entonces, llegó el día que lo cambió todo. La fiscalía me pidió una muestra de ADN de Andrés y de Santiago. Voluntarias. Para una prueba de paternidad prenatal. No era 100% exacta, pero sí muy orientadora. Andrés se negó. Santiago accedió. No tengo nada que esconder. Me dijo al salir de la oficina, con una sonrisa burlona. Cuando la prueba diga que no es mío, más de uno va a quedar como un idiota. Tardaron 2 semanas. Y el resultado fue claro, Santiago no era el padre. Fue como una explosión silenciosa. Una parte de mí sintió alivio. Otra se quebró. Porque eso solo dejaba 2 opciones, Andrés o Mauricio. Y Andrés seguía sin colaborar. No firmaré nada sin abogado, repetía. Su familia lo estaba protegiendo con uñas y dientes. Y entonces me llamaron de la fiscalía. Apareció Mauricio, dijeron. ¿Dónde? Está en Medellín. Pero tenemos algo más importante. Sebastián entregó un nuevo video. ¿Un nuevo qué? Grabó algo esa noche, y lo había borrado. Pero lo recuperó. Y aparece claramente Mauricio. Con usted. Después de que Andrés y Santiago se van. El mundo se detuvo. Mauricio estaba ahí. En el lugar. A solas conmigo. En el peor momento. Y ahora, todo cambiaría. El nuevo video era borroso, grabado en vertical y con el flash apagado, pero el audio lo decía todo. «Ey, quédate quieta, ya casi», decía la voz de Mauricio, entre risas nerviosas. Mi cuerpo se tensó como si un rayo me hubiese atravesado. Reconocí su voz al instante. Pero no solo era eso, yo estaba ahí, en el piso, con la blusa rota, inconsciente o semiconsciente. No hablaba, no me movía, y él seguía grabando mientras alguien al fondo, probablemente Sebastián, decía, «Parcero, ya corte, se está pasando». Mauricio no respondía. Seguía en lo suyo. Lo que hizo después, prefiero no escribirlo. Ese video se volvió la prueba más dura del caso. Lloré hasta quedarme sin aliento cuando me lo mostraron en la fiscalía. Me ofrecieron parar la reproducción, pero yo necesitaba verlo. Necesitaba saber qué había pasado. Porque mi memoria era un lienzo en blanco y ese video, por cruel que fuera, era la única prueba tangible de mi verdad. Con esto podemos pedir una orden de captura, dijo la abogada, con una expresión helada. Mauricio será citado, y si se niega, se convierte en prófugo. Volví a casa con los pies arrastrando el suelo. Ya no era solo confusión. Era rabia. Asco. Dolor. Porque ahora tenía un rostro. Una voz. Una fecha. Ya no era una pesadilla sin nombre. Era Mauricio. Y aunque parte de mí quería justicia, otra parte solo quería que el mundo se detuviera un segundo. Respirar. Pensar. Abrazar a mi mamá sin romperme. Volver a ser solo una adolescente, con preocupaciones simples, como exámenes o fiestas. Pero no, yo era ahora una víctima, una madre, un caso legal. Esa noche, mi mamá se sentó en el borde de mi cama y me abrazó como no lo hacía desde que era una niña. «Ya no estás sola», susurró. Y fue la primera vez que creí esas palabras. Días después, el colegio se convirtió en un caos. Alguien filtró el video. No completo, pero sí partes. Y las redes ardieron. Todos tenían algo que decir. Opiniones. Críticas. Burlas.
Apoyos. Mensajes hipócritas. Algunos se solidarizaron, otros solo querían morbo. Pero entre todo ese ruido, recibí un mensaje inesperado. Era de Mauricio. Un solo texto. No era así como debían enterarse. Lo siento. Estoy perdido. ¿Perdido? Eso era todo lo que tenía para decir. ¿Qué harás? Me preguntó mi mamá, cuando se lo mostré. Voy a seguir, respondí sin titubear. Por mí. Por el bebé. Y por todas las que no pueden hablar. Esa fue la noche en que dejé de tener miedo. Y comencé a luchar por justicia.